Un cordial saludo a todos los jóvenes de parte del docente Jorge Cotera. Una vez más me dirijo a ustedes recordando algunos conceptos fundamentales para esta forma de democracia que intentamos construir en el interior del Estado Social de Derecho que es Colombia. La democracia, con todos sus problemas, con todos sus altibajos, sigue siendo el mejor de los malos gobiernos. Y por eso continuamos apostándole desde la educación. Esta vez quiero recordar nuevamente la diferencia entre dos conceptos, entre lo legal y lo legítimo. Lo legal es todo aquello que está amparado por el marco constitucional, por el marco normativo, es decir, leyes, decretos y resoluciones. Todo lo que esté amparado en este marco normativo es lo legal. Y lo legal ha sido producto de todo un proceso que ha pasado por el legislativo, en este caso por el Senado de la República, por las asambleas departamentales, por los consejos municipales, en donde se hacen las leyes, las ordenanzas, los acuerdos. Eso es lo legal. Y lo legítimo es aquello que cuenta con el visto bueno del pueblo. Cuando se habla de pueblo, regularmente algunas personas consideran que caemos por ello en el populismo. Pero de una u otra manera hay que recordar que nuestra constitución es una constitución elaborada por el pueblo colombiano. Una constitución que concibe al pueblo como el soberano. Y esa soberanía emana de Dios. Y mediante esa soberanía, el pueblo elige a sus representantes. Esos representantes no son nombrados por Dios. Esos representantes son nombrados por el pueblo. Por lo tanto, la palabra de esos representantes, la palabra de esos gobernantes no es la palabra de un rey, la palabra de un monarca, no es la palabra de un tirano, no es la palabra de un dictador. Esa es la palabra de quien gobierna obedeciendo la voluntad del pueblo. Lastimosamente, muchos de los gobernantes colombianos, si bien pasaron por una escuela, por una institución educativa, por una universidad, al parecer esa escuela, esa institución educativa y esa universidad estaban enmarcados en lo que se conoce como el pensamiento moderno, como ese pensamiento racionalizante que todo lo vuelve estructura, que todo lo vuelve norma, que todo lo vuelve razón. Por eso en la mente y en el cuerpo de estos gobernantes, ellos consideran que por ser representantes, por haber sido elegidos, pueden aprobar leyes, pueden aprobar proyectos, pueden aprobar acuerdos sin ser legítimamente revisados por el pueblo. Incluso cuando un alcalde, cuando un gobernador, cuando el señor presidente de la República aprueba cosas por decreto, se supone que hay un proceso mediante el cual el pueblo, a través de sus representantes, en este caso el Senado de la República, revisa esas políticas. No obstante, la Constitución contempla unos mecanismos de participación adicionales a estos mecanismos regulares, a estos mecanismos modernos. Y cada día estados como el colombiano se acerca un poco más a esta otra forma de democracia que no es solo representativa, sino una democracia participativa. Por ejemplo, a nivel local, los consejos territoriales de planeación, las juntas administradoras locales, la asociación de juntas de acción comunal y ahora los nuevos consejos de juventudes. Son mecanismos de participación directa mediante los cuales
el pueblo, a través de algunos representantes, puede y debe hacer parte de ese proceso mediante el cual se legitiman las leyes, mediante el cual se legitiman las ordenanzas, los acuerdos, mediante el cual se legitiman los decretos, mediante el cual se legitiman las políticas del Ejecutivo. Tristemente, algunos gobernantes ven en los consejos territoriales de planeación, en las juntas de administradoras locales, en las asociaciones de juntas de acción comunal y en los consejos de juventudes, meros requisitos para cumplir con una exigencia también de la norma. Pero no lo entienden, e incluso no lo pueden entender en algunos casos, no lo pueden entender porque ellos no hacen parte de esta nueva forma de hacer democracia. Ellos no hacen parte de eso, vienen de la vieja escuela, ya lo dije, de la escuela moderna, de la escuela estrictamente liberal, de la escuela estructuralista o posmoderna, pero no de la escuela contemporánea, no de la escuela cuya matriz de pensamiento sea este pensamiento latinoamericano, emancipador, este pensamiento emergente que cada día posiciona al pueblo por encima del gobernante. No, probablemente vienen de las escuelas donde le enseñaban que a lo máximo la norma. Incluso no escuchan, son sordos ante el texto que ellos consideran sagrado, porque también en la Biblia queda claro que todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si fuera por la ley, si fuera por lo legal, al Hijo del Hombre, al Mesías, lo asesinaron legalmente. Fue una orden del gobierno romano y del gobierno judío quien permitió asesinar al hombre más justo de todos los tiempos. Y quizás si hubo un mecanismo de participación directa, porque dicen que lo hubo, a las 2 o 3 de la mañana, cuando le presentaron a ese pueblo, al pueblo que está despierto a esa hora, para que escogiera entre el ladrón y el salvador. Eso fue un mero requisito. Pero obviamente los gobernantes romanos y judíos no entendían el papel del pueblo que trabaja a la luz, en lo público. Ese es el sentido de la palabra pública, a la luz. No en privado, no en lo oculto, ni en el culto, sino a la luz pública. Entonces, para entender estos mecanismos de participación, hay que trascender el esquema de pensamiento de la modernidad liberal, racionalista, estructuralista, posmoderna, y ubicarnos en la necesidad de entender que sin la legitimación del pueblo, estos ejercicios democráticos carecen de todo rigor ético y por lo tanto verdaderamente político. Así que los consejos territoriales de planeación, las juntas administradoras locales, la asociación de juntas de acciones comunales y ahora los consejos de juventudes no son meros requisitos. Es lo que le da sentido a la democracia representativa gracias a ese apoyo por parte de la democracia participativa. Es decir, eso es lo que le da el valor ético y moral a un gobernante, para que éste se reconozca un gobernante que gobierna obedeciendo a la voluntad del pueblo. Obvio, sin caer en los populismos. Aquí no estamos hablando de populismo. Sí, entre el ismo de populus y el pueblo hay una diferencia. Porque el pueblo se organiza, no estamos hablando de una anarquía, sino de unos mecanismos de participación, como son las juntas de acción comunal, los consejos de juventudes ahora, las juntas administradoras locales, el consejo territorial de planeación. Señor gobernante, usted si quiere lo desconoce y sigue aprobando por decreto su política de gobierno. Si usted quiere, sigue ciñéndose estrictamente a la ley, a esa ley
occidentalocéntrica, a esa ley racionalista, a esa ley moderna que fue elaborado por hombres de pensamiento moderno en instituciones modernas, pero no a una ley legítima, una ley legitimada más allá de las paredes del Capitolio Nacional, mejor dicho, legitimada en la arena, donde se dan los debates frente a la realidad. Para eso existe todo este andamiaje, y por eso un buen gobernante le invierte mucho a esos consejos territoriales de planeación, para que no queden como aritos apenas colgados de las orejas, sino que en realidad cumplan con su tarea, la cual es revisar y ser de alguna manera sugerentes, ser consejeros, ser indicativos y legitimar las políticas del gobierno. Las asociaciones de juntas de acciones comunales, imagínense, arraigado en el corazón del pueblo. Por eso un buen gobernante invierte tanto en estas asociaciones, invierte tanto en las juntas de acción comunal, para fortalecerlas, para facilitar su elección transparente, democrática, con suficiente participación. Por eso también se invierte mucho en las juntas administradoras locales. Y por eso hay, cuando el gobernante es bueno, un despliegue total para que las juventudes vivan la política de manera activa y transformadora, para que no entren a repetir estos viejos vicios de la política tradicional. Por eso estoy aprovechando este escenario para invitar a todos los jóvenes